Un vehículo recorrió varias veces el barrio, pero la gente ensimismada no lo notó. Solo a un viejo le pareció extraño. Vio que el vehículo no tenía placa de identificación. En el automóvil iban varios hombres con apariencia sombría. Diera la impresión que estaban ya fastidiados de dar varias vueltas, hasta que apareció en una esquina un joven. Ellos se apercibieron y se les notó el cambio de ánimo. Sus ojos centelleaban mal sentimientos, como odio, muerte. Esperaron que el joven llegara a un lugar solitario y le sorprendieron con la habilidad de gente que se ha ejercitado para extraer personas de manera rápida y precisa. Con seguridad no se sabe si son policías o pertenecientes a un cuerpo de seguridad del Estado, o son exagentes dedicados ahora al secuestro u otras fechorías. Tal vez son pertenecientes a un grupo paramilitar, pero por lo organizados y efectivos se duda que sea AMPA común. Se llevaron al joven que, según la gente del barrio, estaba en malos caminos. Pasaron los días y el joven no aparece. La familia, en especial su madre, empieza a hacer clamores y diligencias ante las autoridades y el público en general para saber sobre el paradero de su hijo. Pero todo es infructuoso. Nunca más se supo de ese joven. En las tertulias del lugar aparecen diferentes especulaciones sobre el joven, algunas optimistas, pero la mayoría son lóbregas, con un final fatal, porque está el testimonio del anciano que presenció a cierta distancia cómo fue abordado de manera violenta, rápida y obligado a subirse al vehículo que se lo llevó. Por cosas impredecibles que ocurren en la vida, pasado cierto tiempo, un campesino, limpiando una parcela que está en un lugar apartado y solitario, ve que hay una parte de la tierra que está dispareja, pero de manera artificial. Como él ha enterrado varios animales, ya tiene la experiencia. Cuando ha pasado cierto tiempo, esa tierra que fue removida para enterrar un cuerpo se hunde. Y él vio justamente esa rareza, esa particularidad en esa parte de la tierra. Lo que le llamó la atención es que esa parte hundida tenía una forma rectangular, pero no tan grande como la de la vaca o caballo, y más grande que la forma cuando enterró algunos perros. La curiosidad le movió a cavar, pero no fue mucho lo que cavó, cuando lo primero que se topó fue con un brazo humano, y allí se detuvo. En su ignorancia, no previó la serie de interrogaciones que iba a soportar con la policía. Fue con el dueño de la finca y le informó que había un cuerpo enterrado en su propiedad. El dueño tuvo que llamar a las autoridades, ya que el campesino se había encargado de decirlo a la gente de alrededor como si hubiera logrado una gran hazaña. Los estudios forenses lograron dar con la identidad del cuerpo enterrado en ese lugar apartado y solitario. Era la del joven que fue secuestrado unos meses antes y se lo informaron a los familiares, en especial a su madre. La mujer, cuando se enteró, lloró apesadumbrada, pero luego dijo que se resignó y que en cierta manera era mejor que estar en incertidumbre, en ascuas de sospechas.
preguntándose si estaría sufriendo en algún lugar, si lo estarían torturando, o si estaba bien y no era capaz de llamar para calmar a una madre desesperada. Pero desde ese momento, la mujer sintió que algo murió dentro de ella. No se sintió la misma nunca más. Este episodio, sin nombres, ha ocurrido muchas veces en nuestra historia contemporánea de personas que han sido secuestradas, raptadas y luego han aparecido muertas sin que nunca se llegue a saber quién o quiénes fueron los culpables de esas muertes. Es decir, esas personas asesinas lograron evadir la justicia terrenal, aunque las instituciones como los organismos de derechos humanos digan que esos crímenes no prescriben, no caducan. La verdad es que la mayoría quedan impunes, sin castigo. Y yo no estoy buscando que se haga la justicia humana, sino que soy llamado a recordarles que hay una justicia divina que jamás será evadida o engañada, ni es venable. No estoy buscando culpable, sino diciéndole a todo el mundo que el hombre será juzgado según sus obras, por un juez incorruptible que tiene toda la evidencia para dar su veredicto. Es verdad que la Biblia dice, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchos interpretan este texto limitadamente en que esos crímenes o todos los crímenes que se han cometido serán castigados. Eso es verdad, pero la justicia de Dios en la gracia es que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la gracia tenemos el ministerio de la reconciliación y nuestra hambre de justicia es que la gente se arrepienta de sus pecados indistintamente lo que haya cometido. Sé que no podrían estar de acuerdo conmigo aquellas personas que fueron víctimas o de sus familiares. Pero la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Vemos el ejemplo del asesino Saulo de Tarso, para luego convertirse en que lo conocemos como el apóstol Pablo. Sea quien sea que haya o hayan asesinado al joven, podría ser policías, funcionarios de seguridad del Estado, paramilitares, entre otros. Sea que ellos se justifiquen que a veces es necesario el asesinato selectivo, les confronto con su constitución de la nación donde vive. ¿Eso lo permite su constitución nacional? Si no lo permite, por más que argumente a su favor, ella le condena, y si le condena, mucho más Dios, que su justicia es perfecta. Este mensaje va dirigido a toda persona que ha asesinado a alguien y ha logrado evadir la justicia terrenal. Usted, para ser salvo, necesita efectuar el arrepentimiento verdadero. Y para ser arrepentimiento verdadero consta de 3 fases: confesar,
apartarse y restituir. Hoy solo voy a quedarme con la parte más difícil de cumplir con el arrepentimiento verdadero, que es la restitución. Dice en Éxodo 22:1: cuando alguno hurte buey u oveja y lo degüelle o venda, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Éxodo 22:5: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Éxodo 22:6: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Éxodo 22:7: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Aquí vemos la restitución como evidencia de un arrepentimiento verdadero. Esa es la parte que veo que se le hace imposible a las personas que han asesinado a otras rendidas. Ellos no van a admitir nunca ante la opinión pública ni ante un tribunal bajo juramento su terrible pecado. Entonces no cumplirán con la fase número 3 del arrepentimiento verdadero, porque reconocer tal cosa les hará aceptar las consecuencias de sus actos. Y ellos, la mayoría, prefieren el silencio que ir a la cárcel y ser destituidos de sus cargos si son agentes del Estado. Es decir, prefieren lo temporal antes que lo eterno. Quien asesinó debe restituir en confesar su pecado y aceptar las consecuencias. El título del mensaje: asesinó y se escapó de la justicia humana. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.